Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí este día y darte gracias, Señor, por este lugar que tuvimos la oportunidad, Señor, de poder por más de 13 años, Señor, compartir el Evangelio del Reino. Señor, gracias por este lugar y por la oportunidad que nos das de continuar, Señor, y seguir adelante, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo, gracias. Amén y amén. Bueno, la conferencia se llama, con signos de interrogación, un frente frío para tu fe. ¿Cómo se llama? Un frente frío para tu fe. Les decía a varias personas que tiene título de película navideña, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Así como de esas películas que salen en esta época, ¿verdad? Un frente frío para tu fe. Vamos a estar hablando del frío. Así que saquen sus suéteres, sus chamarras. Vamos a estar hablando del frío. Muy bien. Vamos a leer Éxodo capítulo 17. Éxodo 17. Vente, Nisi, por favor. Éxodo 17, yo voy a leer el 8 y ustedes con Nisi el 9 y así alternadamente. Dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Verso 9, ustedes. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varón. A ver, todos juntos con Isi, por favor, ¿sale? 1, 2, 3. Y dijo Moisés a José: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Verso 10 dice: e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Verso 11, ustedes. Y sucedía que cuando alzaba Moisés en su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Verso 12 dice: y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y le pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Muy bien. ¿Ya todos habían leído o conocían esta historia? ¿Sí? ¿La mayoría? ¿No? Bueno, es un pleito entre Israel y otra nación, y cuando Moisés levantaba las manos, ganaba el pueblo de Dios, y cuando se cansaba y las bajaba, ganaban los enemigos. Entonces se turnaron dos amigos de él para levantarle las manos para que ganara el pueblo de Dios. De eso se trata. ¿Le entendimos? ¿Sí? Ok, muy bien. Vamos a entrar al tema. ¿Quiénes eran los amalecitas? ¿Quiénes eran los amalecitas? ¿Quién sabe quiénes eran? Unos señores que ya se murieron. ¿Qué más? ¿Descendientes de quién? De Esaú, muy bien. ¿Qué más eran? Eran enemigos de Israel. Pues sí, ¿verdad? Porque estaban peleando, lo que acabamos de leer. ¿Qué más? Eran seres humanos. ¿Qué más? Muy bien, vamos a ver quiénes eran los amalecitas. Era una tribu nómada que descendía de Amalec, nieto de Esaú. ¿Nieto de quién? ¿Y quién era Esaú?
¿Quién era Esaú? ¿Hermano de quién? ¿Y quién era Esaú y Jacob? ¿Nietos de quién? ¿Hijos de quién? De su papá y de su abuelo. Abraham, ¿han oído hablar de Abraham? Tuvo un hijo que se llamó ¿cómo? Isaac. ¿Y Isaac tuvo a quién? A Jacob. ¿Y a quién? Y Esaú. Unos gemelos, unos cuates. Y Esaú tuvo a dos que eran cuates, ¿se acuerdan? Bueno, estos eran descendientes de quién? Amalek era nieto de Esaú, y este Amalek tuvo su tribu. Ok. Entonces se oponían al pueblo de Israel, atacaron a Israel de forma cobarde y traicionera, golpeando a los más débiles y cansados en la retaguardia. O sea que en una ocasión atacaron a los israelitas, pero ¿cómo los atacaron? Por atrás. O sea, no por el frente, sino se fueron sobre los más débiles. Los amalecitas simbolizan un tipo de enemigo espiritual. El pecado simbolizan la carne, o también simbolizan las fuerzas que buscan obstaculizar el propósito de Dios. ¿Sí nos está quedando claro? Ok. El pasaje ilustra que la victoria no es resultado de la fuerza militar de Israel, sino es resultado ¿de qué? ¿Del poder de quién? Del poder de Dios manifestado a través de quién? De la intercesión de quién? De Moisés. Cuando Moisés tenía sus brazos en alto, símbolo de súplica a Dios, Israel ¿qué? Prevalecía. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿de qué se trata la historia? De una tribu que descendía de Esaú, que atacó a Israel, se estaban enfrentando, y cuando Moisés levantaba los brazos prevalecía el pueblo de Dios, y cuando se cansaba prevalecían los amalecitas. ¿Qué simbolizan o qué significan los amalecitas? Dijimos el pecado. ¿Qué más? Todo lo que sean obstáculos contra el propósito de Dios son los que amalecitas. Eso significa, muy bien, eso simboliza, muy bien. Entonces, para que no perdiera el pueblo, ¿qué hacían sus dos compañeros? ¿Cómo se llamaban sus compañeros? Hur y Aarón. ¿Y qué hacían Hur y Aarón? Lo sentaron, ¿verdad?, en una piedra, y uno le levantaba la mano y luego se cansaba y lo le levantaban la otra, y ahí lo tenían, ¿verdad? Ya estaba todo cansado el viejito, pero ahí lo tenían con la mano levantada, porque si no iban a perder la guerra. Muy bien, vamos a entrar a la revelación. ¿Listos? Ahora sí empezamos. Neuronas espirituales trabajando. Vamos a empezar. Antes de Jesucristo, todos los hombres y mujeres bíblicos habían batallado en sus fuerzas para avanzar hasta donde podían y con la luz que tenían en lo que tenían que hacer de parte de Dios. Otra vez, antes de Cristo, todos los hombres y mujeres que aparecen en la Biblia hacían lo que podían en sus propias fuerzas. Hasta donde podían le entendían a Dios, y hasta donde podían hacían la voluntad de Dios. Estamos viendo una escena en donde cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, Israel ganaba. Mas cuando él bajaba su mano, ganaba o prevalecía Amalek. Estaba tan cansado Moisés que se tuvo que sentar en una piedra, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, o sea, hasta que oscureció. O sea,
por horas tuvo que tener sus manos, ¿qué? Sus brazos levantados arriba. ¿Por qué? Porque era la única manera en que podían ganar. A Moisés le tenían que levantar los brazos porque el cansarse simbolizaba la muerte. O sea, prevalecían los amalecitas. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Ok, vamos a ver si es cierto. Primer pregunta de mesa. Primer pregunta de mesa. ¿Cuál es el mensaje de la fotografía de Moisés con los brazos levantados por Aarón y Hur? O sea, ahí hay una fotografía, ya se las platiqué. ¿Sí pudieran ver la fotografía? Un viejito sentado en una piedra, Aarón de un lado, Hur del otro, levantándole las manos. ¿Cuál es el mensaje de esa fotografía? Explíquenlo brevemente, corre tiempo. Señores, ¿cuál es la fotografía? Ahí va. ¿Listos? El mensaje es el pueblo de Dios enfrentándose a sus enemigos en un escenario donde el resultado dependía de un esfuerzo de la carne. ¿De qué dependía el resultado? Del esfuerzo de la carne. Moisés en su carne estaba tan cansado que no podía ya levantar sus brazos y se tenían que turnar para levantar los brazos de Moisés, Aarón y Hur. Aarón fue el hermano mayor de Moisés, el primer sumo sacerdote y su portavoz en la salida de Egipto. Hur fue un líder israelita. Entonces, ¿qué es la fotografía? ¿Qué es lo primero que se ve? El esfuerzo de la carne para poder ganar una victoria. ¿Qué es lo primero que se ve? El esfuerzo de ¿quién? De la carne. Yo sé que dicen, yo sé que no, que la unidad y que no. ¿De qué estamos hablando? ¿Del esfuerzo de quién? De la carne. Ahora, les voy a complicar la vida. ¿Listos? ¿Están listos? Ahí va. Les voy a complicar la vida. No es pregunta de mesa, pero les voy a complicar la vida. ¿Qué más vemos en esta fotografía de Moisés levantándole las manos? O sea, la primera fotografía no la vieron. A ver, fíjense bien, piensen, neuronas espirituales. A ver, la primera fotografía no la vieron. ¿Cuál era la primera fotografía? Es queriendo hacer la obra de Dios en las fuerzas de la carne. Esta segunda fotografía, ¿qué nos dice? Ahora sí, ¿qué quieren? A ver, perseverando en oración. No. Segunda fotografía, ¿qué nos enseña la segunda fotografía? Ya vimos la primera. ¿La primera qué es? La primera fotografía es querer hacer la obra de Dios en las fuerzas de la carne. Segunda fotografía, Henderson. Nadie le dijo a Moisés que se fuera allá arriba a orar. Nadie le dijo a Moisés que se fuera allá arriba a orar. Bueno, no, tampoco. Segunda fotografía. Segunda fotografía. Misma escena. Primer fotografía, unos tipos queriendo hacer la obra de Dios en las fuerzas de su carne, con su esfuerzo, ahí turnándose, a ver, un ratito tú. Ahora, levantarle la mano al otro no es fácil, porque también la tienes que levantar tú. O sea, y sostenerla, o sea, es la segunda fotografía. Ahí va. ¿Listos? Ahí va. Que un día
todas las historias de los hijos de Dios que dependían del esfuerzo de ellos, de sus capacidades y de sus talentos, algún día iban a terminar. Así empecé. ¿Qué les dije? Que todos los hombres y mujeres de la Biblia hasta antes de Cristo, así empecé, ¿se acuerdan? Todo lo que hacían para Dios lo hacían en sus fuerzas, en sus capacidades, con sus talentos. Entonces, ¿qué otra fotografía vemos aquí? Que un día los hijos de Dios ya no van a depender ¿de qué? ¿Del esfuerzo de quién? De su carne, de sus capacidades. Un día todo esto va a terminar. Sigo. Las historias relatadas en el Antiguo Testamento y a través de los diferentes pactos mostraba que un día todas esas guerras y conquistas fraccionadas por fuerza, por carne y por sangre iban a acabar. Repito, todas las historias del Antiguo Testamento, de todos los pactos que podamos ver desde el Génesis. Por ejemplo, ¿cuál fue el primer pacto? El pacto con Adán. El segundo, con Abraham. Falta otro antes de Abraham. Con Noé. Y luego, con Abraham. Y el más famoso de todos, con Moisés. Hay quienes mencionan con David, pacto davídico. Bueno, todos esos pactos, ¿de qué nos hablan? De que el hombre siempre estuvo luchando, peleando, guerreando en nombre de Dios para hacer la voluntad de Dios. Y todo eso un día iba ¿a qué? A terminar, un día se iba a acabar. Ahora, pregunta, ¿qué se necesitaba para que las guerras y conquistas que se narran en el Antiguo Testamento acabaran? ¿Qué se necesitaba para que todas las guerras, luchas y batallas que se mencionan antes de Cristo un día acabaran? ¿Qué se necesitaba? Derrocar al enemigo, el Mesías. Están contestando bien, pero un poquito antes de eso. Que Cristo llegara a la tierra. ¿Y qué se necesitaba para que Cristo llegara a la tierra? Ok, están contestando bien. Voy a irme un poquito antes. ¿Qué se necesitaba? Que de manera legal, mediante procedimientos judiciales, se llevaran todos los elementos al máximo tribunal para que los resultados en las naciones no dependieran de su esfuerzo humano o carnal. Repito, ¿qué se necesitaba para que todo lo que se hacía para Dios antes de Cristo ya no se hiciera en sus fuerzas, ya no se hiciera con guerras? ¿Qué se necesitaba? Una forma legal, un procedimiento judicial legal para que las cosas cambien. En otras palabras, se debían de absorber las luchas y formas en la que los hijos de Dios podían avanzar en el propósito de Dios. Repito, dicho de otra forma, habría que absorber esas luchas y esas formas para que los hijos de Dios pudieran avanzar. Sigo. Las guerras, conquistas y formas que se narran en los diferentes pactos que Dios ha tenido con el hombre en la historia de la humanidad, algún día tenían que dejar de ser. Y para eso se tenía que hacer de manera legal, mediante procedimientos judiciales. Repito, todas las guerras, las conquistas, los pleitos,
Todas esas cosas que tú lees, y que Israel fue contra el pueblo fulano y mataron y se descuartizaron, un día todo eso tenía que dejar de ser. ¿Qué se necesitaba para todo eso? ¿Qué era lo que tenía que pasar? Tenía que haber una manera legal para que eso deje de pasar. Tenía que haber un procedimiento judicial. Tenía que venir algo de manera legal para que eso ya no se hiciera más. Ok. Segunda pregunta de mesa. ¿Qué es un procedimiento judicial? Explíquenlo brevemente. En términos generales, la respuesta es correcta. Les voy a dar una respuesta que tengo aquí. Esta pregunta la hice porque vamos a sustentar el ministerio de Cristo bajo este concepto de lo que tiene que ver con un procedimiento judicial. Entonces, ¿qué es? Es la secuencia ordenada de actos regulados por la ley que se desarrollan ante un tribunal para resolver un conflicto legal. A ver si me pueden ayudar a leerlo en voz fuerte. Es la secuencia ordenada de actos regulados por ley que se desarrollan ante un tribunal para resolver. Tienes que seguirlos a todos. No es hiperactivo, así lee. Ok, despacio. 1, 2, 3. Es la secuencia ordenada de actos regulados por ley que se desarrollan ante un tribunal para resolver un conflicto legal. Sí se puede. Ok. Bueno. Jesucristo tuvo que cumplir con actos regulados en la ley de Moisés. Mateo 5:17 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Cumplir. ¿Qué quiere decir abrogar? No vine a quitar, vine a cumplir. Jesucristo cumplió con esos actos sin errores, o sea, cumplió sin pecado. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Qué dice? ¿Pero qué? Dice que uno que fue tentado ¿en qué? En casi todo. ¿Cómo dice el penúltimo renglón? ¿Fue tentado qué? En todo, pero sin pecado. Ok. Jesucristo fue el único digno de tomar el libro y abrir los sellos, resolviendo así un conflicto legal de muerte. La conferencia pasada estuvimos hablando de Apocalipsis 5. Los que vimos Apocalipsis 5 y hablamos del libro y de los sellos, ¿se acuerdan? Entonces, Jesucristo era el único ¿qué? Digno de ¿qué? De abrir el libro, quitar los sellos, resolviendo así un conflicto legal de ¿qué? De muerte. Hebreos 2:14 dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, tenía que destruir ¿qué? La muerte. Ok. Hay muchísimas cosas que cambian cuando Jesucristo de manera legal y judicial gana ante la máxima autoridad en la cruz. Repito, hay muchísimas cosas que cambian cuando Jesucristo de manera legal y judicial gana ante la máxima autoridad de la cruz. Colosenses 2:15 dice: despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? ¿Triunfando en dónde? En la cruz. Ok.
hasta aquí. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo hasta aquí? ¿Qué es lo que estamos viendo? Una fotografía donde se ganaban las batallas. ¿Con qué? Con el esfuerzo del hombre. ¿Con qué se ganaban las batallas? Con el esfuerzo del hombre. Y luego vemos otra fotografía, y en la otra fotografía nos dicen, ya no va a haber más estas batallas, se van a acabar. Se va a acabar porque va a venir un procedimiento judicial. Este procedimiento judicial, ¿quién lo llevó a cabo? Jesucristo. Cumplió con todos los procedimientos judiciales legales. ¿Para qué? Cumpliendo un testamento, un pacto para darnos ¿qué? ¿Un qué? Un nuevo pacto. Triunfó sobre la muerte. ¿En dónde? En la cruz. Ok, hasta aquí sí le estamos entendiendo, ¿verdad? Porque ahí viene lo bueno. Hasta aquí es lo más básico. ¿Sí le estamos entendiendo? ¿Sí? Ok. Ahora sí, vamos a entrar a la revelación de la revelación. Ahora sí, agárrense, porque todo lo que hemos platicado es base de lo que vamos a hablar. Ok. ¿Listos? Vamos a entrar, entremos a la revelación de la revelación. Dice, entre tantas expresiones de la obra de la cruz, el Señor Jesucristo vino a convertir todas las luchas, todas las peleas y contiendas humanas y carnales en un hecho de competencia judicial. O sea, todo lo que hemos estado, muchas de las expresiones de Cristo tiene que ver con una competencia judicial. O sea, Él tuvo que cumplir con cosas para que fuera legal el darnos un nuevo pacto. ¿Sí me explico? Ok, vamos a ver esas cosas. Si hablamos de forma judicial, tendremos que hablar de un término nuevo, no legal, que yo nunca les he enseñado aquí en la iglesia. Este término que nunca les he enseñado es para describir decisiones judiciales del Padre respecto al Hijo. Hoy les voy a enseñar una palabra que nunca les he enseñado, que nunca he hablado, que nunca he mencionado, y por primera vez se las voy a mencionar. Por primera vez. Esto tiene que ver para explicar estas decisiones judiciales del Padre que tuvo con el Hijo. Este término lo mencionó Juan Balistrieri cuando vino aquí. Lo mencionó, pero lo más seguro es que no se van a acordar, pero sí lo mencionó. Y cuando se los diga van a decir, ah, sí es cierto, ya me acordé. Algunos no se van a acordar porque lo mencionó de rápido. Entonces, para poder entender el lenguaje, las decisiones judiciales, los procedimientos judiciales y legales, hay un término que les voy a enseñar, que es un término nuevo, para que nosotros podamos entender este procedimiento. ¿Cómo creen que se llama este término? Este término del que les voy a hablar, ¿cómo creen que se llama? Nuevo pacto no, nunca los he mencionado. Nunca se los he mencionado. Yo no. Juan Balistrieri se los mencionó una vez cuando vino. Yo nunca se los he mencionado, jamás. Es un nuevo término. Este nuevo término es para que podamos comprender todo este asunto, el procedimiento judicial, procedimiento legal, de todo lo que hizo Cristo en la cruz. Un nuevo término. ¿Inculpar? No. Benjamín. Sistema acusatorio, no. ¿No? Frío. ¿Otra vez? Frío.
la frialdad de Dios. Ese es el término. ¿Cómo se llama la conferencia de hoy? Un frente frío para tu fe. El nuevo término que les voy a enseñar se llama la frialdad de Dios. ¿Cómo podemos definir la frialdad de Dios? Lo voy a explicar, es muy extenso. No se los voy a explicar en una diapositiva. Me va a tomar los próximos 15, 20 minutos para que me tengan paciencia, por favor. ¿Sale? Ok. La frialdad de Dios. Hoy vamos a hablar de la frialdad de Dios. ¿Listos? Por eso el título se llama ¿un frente qué? Frío para quién? Para tu fe. Vamos a ver, ¿qué es eso? ¿Cómo pudiéramos definir la frialdad de Dios? Vamos a empezar. Es entrar en una negación de cómo un padre podría ver a su hijo, a quien ama, muriendo en una cruz, dejar que eso suceda. Eso no entra en nuestra mente. Otra vez, ¿cómo es posible ver un padre entregando a su hijo, a quien él ama, que lo ama tanto que dice es mi amado, es su único hijo, no tiene más, es el único? Entregarlo a que muera en una cruz y que lo anime al hijo a que se muera en la cruz, le diga ánimo, échale. Y que el hijo esté llorando una noche en un huerto que se llama Getsemaní y le diga: papá, si puedes, pasa de mí esto, pero no se haga mi voluntad. Y le dice: ya estaba planeado, vas a la cruz. ¿Por qué eso no entra en nuestra mente? ¿Por qué? ¿Por qué no entra en nuestra mente? Porque tenemos equivocado el concepto de amor, dice acá. ¿Por qué no entra en nuestra mente? Dice ella que porque tenemos un falso concepto del amor. ¿Están de acuerdo con ella? ¿Por qué no entra en nuestra mente eso? ¿Por qué? La respuesta es fácil. No entra porque no somos Dios. No entra en nuestra mente porque no somos el Hijo de Dios. Es por eso que le llamamos la frialdad de Dios. Eso de agarrar al único hijo que tengas, al que amas con todo tu corazón, y digas: vete a la cruz para que te maten y te golpeen y te torturen, y yo esté de acuerdo con eso, no entra. Y no entra porque no somos Dios. No porque tengas que renovar tu mente, no, simplemente porque no eres Dios. Y no entra porque no eres el Hijo de Dios. O sea, el Padre y el Hijo están de acuerdo, y nosotros no lo vamos a entender porque no somos ni el Padre y no somos el Hijo. Ahora, la frialdad de Dios enciende a las generaciones. La frialdad de Dios moviliza a las generaciones. ¿Para qué? ¿Para qué las moviliza? ¿Para qué? La frialdad de Dios. Estoy hablando de generaciones. ¿Para qué? ¿Para qué Dios moviliza a las generaciones? ¿Para qué? Esas sí se las saben. Para cumplir su propósito eterno. En términos legales, mediante procedimientos judiciales. Por eso se necesitó del Hijo. O sea, para que las generaciones pudieran cumplir con el propósito eterno de Dios, necesitó al Hijo. Por eso el Hijo tuvo que pasar por un procedimiento legal, por un procedimiento judicial. Y el Padre
para que el hijo pasara por ese procedimiento, tuvo que ser bien frío. Frío. Imagínense a nosotros, principalmente los que no somos anglosajones o europeos o así, que somos más apapachadores, ¿no? Así bien emocionales. Nosotros los de México hasta Argentina somos así medios bien emocionales, ¿no? Ay, es que yo siento. Ay, es que pobrecito. ¿Y el padre qué? Frío. Ahora, lo sigo explicando. ¿Por qué? Otra vez. ¿Por qué se necesitó del hijo? Ahí va. ¿Por qué? Las luchas o contiendas ya no podían ser carnales o de sangre como las vemos antes de Jesucristo. Ahora venían mediante el fundamento de Cristo en la cruz, como el fin de esas épocas, como el fin de esos pactos, o como dirían algunos teólogos, el fin de las dispensaciones. Otra vez, las luchas, las contiendas, todas esas guerras donde había matazones, donde había un montón de sangre, antes de Cristo tenían que acabar, porque ahora venía un nuevo fundamento, venía un procedimiento legal que se hizo mediante una cruz. Por eso el fin de esas épocas, el fin de esos pactos, como dirían ahora los teólogos dicen, entramos a una nueva dispensación, la dispensación de la gracia, así le dicen los teólogos. Ok, sigo. Ahora en la cruz hay un cambio judicial legal. El león y el cordero se hacen uno. ¿Se acuerdan el domingo pasado que enseñamos de esto? ¿Qué pasó con el león y el cordero en la cruz? En Apocalipsis 5. ¿Qué pasó? Se hacen uno. Es león y es ¿qué? Cordero. Ahora en la cruz hay un cambio judicial legal. Jesús no viene de David, ahora Jesús es la raíz de David. ¿Se acuerdan? Lo vimos también en Apocalipsis 5 el domingo pasado. Ahora la raíz de David, en este cambio judicial legal, según el orden apostólico, se convierte en nuestro abogado. Wow. Ahora fíjate bien, en este cambio judicial, ese que murió en la cruz, al que el Padre de manera fría lo mandó, ahora ese que murió por ti es tu abogado. Y dice que no pierde. Las mismas escrituras dicen, y este abogado no pierde. ¿Sí le estamos entendiendo todo? Ok, todavía no llego a donde quiero llegar, apenas vamos a donde voy. Ahora, a los hijos de Dios solo nos queda un trámite por hacer. ¿Cuál es? ¿Cuál trámite nos queda por hacer? Un trámite. Nos queda un trámite. Ya se la saben ustedes. Ese trámite ya se lo saben porque me lo han dicho. ¿Cuál trámite será? Realizar nuestra asignación. Muy bien, es una buena respuesta. Es prácticamente lo que tengo yo aquí de respuesta. La respuesta es avanzar en el propósito eterno de Dios. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Avanzar en qué? ¿En el qué? ¿En el propósito de quién? No en tu propósito, en el propósito eterno de Dios, o sea, en el diseño de Dios para tu vida. Ahora, sigo.
Pregunta, no es de mesa, es pregunta así de rápido. ¿Cuál es la diferencia en el avance del propósito eterno de Dios antes y después de este cambio judicial, legal por Cristo en la cruz? Otra vez, ¿cuál es la diferencia en el avance del propósito de Dios antes de la cruz y después de la cruz? ¿Cuál es la diferencia? Uno es en la carne y el otro es en el espíritu, dice ella. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Ok. ¿Qué es en la carne? Ok. Que antes el avance dependía de tu propio esfuerzo. O sea, tenías que levantar tus brazos y ver quiénes te podían ayudar a sostenerte. Vengan ustedes tres, por favor. Eric, Andrés, Alberto, vengan. Párate aquí en medio, ahí estás. Vente para acá. Súbete a ese escalón de atrás. Súbete a ese escalón de atrás. Okay. Siéntate aquí, Andrés. No, mejor ahí arriba, siéntate. Y súbanse allá también ustedes, para que todo el mundo los vea y que puedan grabar ahí en la cámara. Este señor se llama Moisés. ¿Cómo se llama? Moisés. ¿Cómo te llamas? Moisés. Él se llama Aarón. Aarón el hiperactivo. Y Ur, uno de los príncipes. Ahí está. Levántele uno el brazo. El brazo. Ok. Levántele el otro el brazo. ¿Sí ven ese escenario? Quédense así. Pongan atención. Aquí viene lo bueno. Antes el avance dependía de tu propio esfuerzo. O sea, tenías que levantar tus brazos y ver quiénes te podían ayudar a sostenerte. ¿Qué está haciendo? Ok. Ahora, en Cristo, Cristo levantó los brazos en la cruz. Ya no tienes tú que levantar los brazos en tus fuerzas. Ahora hay alguien que levantó los brazos y es Cristo. Ahora ya no necesita, quédate con tus brazos arriba, suéltenlo. Ya no necesita de Aarón, ya no necesita de Ur. Ahora con Cristo estoy juntamente. ¿Y qué tengo? Los brazos levantados, porque Él es el que me lo sostiene. ¿Le estamos entendiendo? Un aplauso, por favor. Pueden sentarse. Gracias. Ahora en Cristo ya no tienes que hacer esfuerzos en tu carne, capacidades o talentos. Pregunta, ¿por qué fue necesaria la frialdad de Dios? ¿Por qué fue necesaria la frialdad de Dios? ¿Por qué el Padre tenía que ser frío? ¿Por qué? Para que su amor nos alcanzara mediante el sacrificio de su único hijo. Porque si él no hubiera sido frío, si él hubiera dicho: ay no, pobrecito mi hijito, aquí se queda mi muchachito conmigo, quédate aquí en el reino, su amor no nos alcanza a nosotros. Por eso se necesitaba de la frialdad de él. Porque en los pactos pasados todo lo teníamos que hacer a través de nuestro esfuerzo humano o carnal. Todo. Tenías que interceder. Ahora ya no, tenemos un intercesor. Tenía que haber mediadores. Ahora no, ya tenemos un mediador. Teníamos que levantar nuestros brazos y que alguien nos sostuviera. Ahora ya no, ahora Cristo los levantó por nosotros en la cruz. Sigo. ¿Por qué ahora el esfuerzo humano no sirve de nada?
¿Por qué los cristianos, los que son hijos de Dios, ahora su esfuerzo humano ya no les sirve de nada? ¿Por qué? Porque Jesucristo ya levantó los brazos por nosotros en la cruz. Su victoria es nuestra victoria. Pregunta para todos de rápido. ¿Listos? ¿En qué es en lo único que nos debemos de esforzar? ¿En qué es en lo único que nos debemos de esforzar? Porque somos bien buenos. No, en Josué capítulo 1 dice, hasta lo ponemos ahí en las paredes de las casas, no. ¿Cómo? ¿Qué dice? Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y ahí estamos nosotros bien esforzados. Pero en el nuevo pacto, ahora en la cruz, ¿en qué es en lo único que te debes de esforzar? Ayuno y oración, no. En la fe, no. En el reino, no. En conseguir el propósito eterno de Dios. Muy bien, Felipe. Segunda de Timoteo dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La única ocasión en el Nuevo Testamento que te dice que te esfuerces es en la gracia. No dice que te esfuerces para orar, para ayunar, para perdonar, para ir a la iglesia, para nada. Lo único que te tienes que esforzar es en la gracia, nada más. ¿Esfuérzate en qué? No dice esfuérzate en perdonar, en amar a tus enemigos, en levantarte el domingo a las 9 de la madrugada para que alcances a llegar a las 10:30. No dice eso. Dice esfuérzate ¿qué? En la gracia. Porque cuando yo me esfuerzo en la gracia es cuando avanzo en el propósito eterno de Dios. Porque cuando yo me esfuerzo en la gracia, estoy avanzando en ese propósito. No se puede hablar de muerte sin entender que a la muerte se le entiende desde la frialdad. Otra vez. No se puede hablar de muerte sin entender que a la muerte se le entiende ¿de dónde? Desde la frialdad. ¿Qué tuvo que hacer el padre para mandar a su hijo a la muerte? ¿Qué tuvo que hacer? Tengo una pregunta para ustedes que los va a sacudir. Necesito que se abrochen el cinturón, que se sienten bien, así como en el avión que les dicen vamos a despegar, por favor todos sentados, sus cinturones, el asiento debidamente acomodado, las ventanillas arriba, por favor deje de sus tableros, deje sus celulares, todo el mundo vamos a despegar, por favor tripulación. Viene la pregunta. ¿Ya están listos? Ok. ¿Qué tan frío eres para considerarte un muerto? ¿Qué tan frío eres para considerarte que tú ya estás muerto, que ya no vives tú, sino que ahora Cristo vive en ti? ¿Ya estás entendiendo para qué es la frialdad? No, sí, es que el padre tuvo que ser bien frío para mandar al hijo. Ahora, esa frialdad la necesitas tú también. Ay, ¿esta te acuerdas de la de Luis Miguel, verdad? Fría como el viento. Dice, ay. No es la de Luis Miguel, es la de Dios para ti. ¿Qué tan frío estás para considerarte muerto? Porque nos negamos a considerarnos muertos, ¿o no? Y no estoy hablando, fíjense bien, ¿qué tan frío eres para considerarte un muerto? Una pregunta sencilla. ¿Qué es la impasibilidad? No lo busquen en el Google.
¿Qué es la impasibilidad? Ahí está ya en la pantalla. ¿Qué es la impasibilidad? ¿Alguien sabe? No tener paciencia, no. Impasibilidad. Es una nueva palabra, Es la segunda nueva palabra que van a aprender. Esta segunda nueva palabra es la misma que la primera, pero esta es la legal. Impasibilidad se refiere a una ausencia de pasión o de afectaciones externas, lo que se traduce en una expresión serena o una gran frialdad frente a situaciones difíciles. Otra vez, se refiere a una ausencia de pasión o de afectaciones externas, lo que se traduce como una expresión serena o una gran ¿qué? Frialdad frente a situaciones difíciles. No, frío. ¿Qué tan fría eres para saber que estás muerta? ¿Qué tan frío eres para saber que estás muerto? Bueno, la carne tiene que estar sujeta en la cruz y no te tiene que gobernar. Ya no vives tú, ya no es tus emociones, tu voluntad, tus pensamientos, todo tiene que estar totalmente sujeto en la cruz. La carne está viva. Pablo decía: ¿quién me librará de esta carne? ¿Quién me va a librar de esta carne? Miserable de mí, no puedo, aquí la tengo que cargar. Sí, pero tienes que ser frío para decir: yo ya me morí. ¿Y qué decía Pablo? Todos mis logros los tengo como ¿qué? Fariseo de fariseos, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín. Estudié en la mejor universidad a los pies de Gamaliel. Y sacaba su currículum y dijo: todo esto tercera y última pregunta de mesa. Con esta vamos a terminar casi la conferencia. Tercer pregunta, dice: Dios no está sujeto a pasiones y Dios jamás se moverá por tu situación. Ninguna situación humana moviliza a Dios. Entonces, a Dios, ¿qué lo moviliza? Explíquenlo brevemente. Otra vez, Dios no está sujeto a pasiones, no es como nosotros, Él es frío. Y Dios jamás se moverá por tu situación. Ay, Dios mío, ayúdame, que no ves que me dejó mi marido, me dejó mi marida, me dejó mi hijo. Que no ves que no me alcanza para pagar la renta, la luz y Coppel. No, Él no lo mueve nada. Nada, tu situación no. Ninguna situación moviliza a Dios. Entonces la pregunta es: ¿qué moviliza a Dios? Corre tiempo. La respuesta es que a Dios, ¿qué lo moviliza? Lo voy a explicar, pero necesito que me den unos minutos, porque me voy a ir a la conferencia del domingo pasado de Apocalipsis 5. La respuesta está en Apocalipsis 5, lo que vimos el domingo pasado. La respuesta es: ¿qué moviliza a Dios? Respuesta: nuestra posición. Ahí va. O sea, lo que hablamos en la conferencia pasada de Apocalipsis 5. Lo explico. Cuando Juan dice yo lloraba, ¿se acuerdan que Juan dice yo lloraba? Estaba transportando a lo eterno una emoción que no correspondía. Le dice uno de los ancianos, le dice: no hay por qué llorar por el cordero que ha sido inmolado. ¿Se acuerdan que Juan llega y empieza, dice, a llorar? Y se acerca un anciano y le dice: no llores. ¿Por qué? Le dice: no llores. ¿Por qué?
el anciano se le acerca y le dijo: no llores, porque aquí estamos todos felices y estamos listos para adorarle, porque aquí no estás para llorar. Este anciano, eran 4 ancianos y los seres vivientes, ¿se acuerdan? Y se le acerca y le dice: no, aquí no estás para llorar, porque nosotros estamos felices. Porque era una escena de Juan de la eternidad, pero Juan estaba en la cruz. O sea, hay 2 escenas: la escena de la cruz terrenal, gente llorando, viendo a Jesús que lo estaban clavando. Pero en Apocalipsis 5 nos hablan de otra escena donde los ángeles estaban felices. ¿Por qué? Porque el Cordero había vencido, estaban con arpas cantando, alegres. Entonces Juan ve esa escena y empieza a llorar porque no había nadie en que abriera el libro, y le dice: no, aquí sí estamos contentos, estamos felices, porque hay uno que es digno de abrir el libro y romper los sellos. Es el Cordero de Dios, es el león y cordero que se hace uno en la cruz. Entonces, esa posición es lo que hace que Dios se mueva. Lo explico. Acá le dice el anciano: estamos con todas las arpas listas para adorar, porque hemos visto la obra consumada. Mientras que otros están llorando, nosotros estamos felices. ¿Por qué? Porque estamos viendo la versión celestial de lo que está pasando. Murió por nosotros, resucitó por nosotros, venció al pecado y venció a la muerte. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Qué es lo que mueve a Dios? Lo que mueve a Dios es cuando tú tienes la versión correcta de lo que es Cristo. Otra vez, Dios se va a mover en tu vida cuando tú tienes la versión correcta de lo que es Cristo. ¿Qué es Cristo? Cristo es resurrección, Cristo es victoria, Cristo es venció a la muerte, Cristo es te hace vencedor juntamente con Él. Cristo no es la versión terrenal. Ay, lo crucificaron, lo azotaron, le pusieron corona de espinas, pobrecito. Esa no es la versión correcta. Eso no mueve a Dios. Lo que mueve a Dios es cuando la versión correcta de lo que es Cristo es lo que hace que Él pueda trabajar en tu vida. Si tú no tienes esta versión, por eso lo pararon a Juan en Apocalipsis 5, le dijeron: no llores, aquí no estás para llorar, aquí estás para adorar, aquí estamos contentos, aquí estamos felices, porque venció a la muerte. El libro no se va a abrir, el libro ya se abrió para nosotros, y nos toca vivir en los tiempos donde el libro se ha abierto. Pero a pesar de que ya lo abrió a nosotros el Cordero ese libro, solamente pueden ser abiertos nuestros ojos cuando tenemos la versión celestial de la cruz. ¿Se acuerdan del libro de Apocalipsis 5? Lo vimos el domingo pasado. ¿Qué era el libro? ¿Qué era el libro? Les dije, ¿qué era el libro? ¿Qué era el libro? ¿Qué tenía el libro? Estaba escrito por dentro y por fuera, ¿se acuerdan? ¿Qué tenía? ¿Qué información tenía? ¿Qué información tenía? Nuestra información. Tenía la información de la iglesia, de todos los hijos de Dios, nombres, apellidos y cada asignación de cada uno de nosotros. Ya estaba todo escrito. Lo único que tenía que hacer era sacarlo a la luz. Pero tú no puedes ver tu asignación de ese libro, o sea, lo que Dios diseñó para ti, si tú no tienes la versión celestial de cómo ver ese libro. Porque a pesar de que Dios ya abrió ese libro, ya está abierto, ya rompió los sellos, tú no vas a poder vivir el plan de Dios para tu vida
si tú no tienes los ojos para ver lo que dice el libro? Entonces, ¿qué es lo único que va a hacer que Dios se mueva? Que tú tengas los ojos para ver lo que Dios quiere que veas. Cuando tú puedes ver lo que Dios quiere que veas, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Cuando tú ves lo que Dios se va a mover en lo que Él diseñó para ti. Por eso, ¿qué moviliza a Dios? El que tú veas lo que Dios quiere que veas. ¿Qué es lo que moviliza a Dios? El que tú veas lo que Dios diseñó para ti que veas. ¿Qué es lo que moviliza a Dios? Es el plan de Dios, la asignación de Dios para tu vida. Eso es lo que moviliza a Dios. Dios dice: a este cuate lo diseñé para que hiciera esto en la tierra. ¿Qué es lo que va a movilizar a Dios para que Él lo cumpla? Cuando Él abre los ojos y dice: ya le entendí a Dios, ya sé lo que Dios quiere hacer con mi vida. Entonces dice Dios: como este ya vio lo que yo quiero hacer con su vida, eso es lo que moviliza a Dios para que lo haga. Si tú no ves lo que Dios quiere hacer con tu vida, Dios no se va a movilizar en tu vida, aunque le ores y le hagas huelgas de hambre. Aunque ayunes. Ay, es que estoy ayunando y no pasa nada. No va a pasar, porque lo único que va a hacer que Dios se movilice es cuando tú veas lo que Dios diseñó para ti. Mientras tú no veas lo que Dios diseñó para ti, nada va a movilizar a Dios. Que se juntan a orar y que oran por ti y que ayunan y que no va a pasar nada. Lo único que va a pasar es cuando tú veas lo que tienes que ver. Ya casi termino. ¿Qué se necesita para tener la versión celestial de la cruz? ¿Qué se necesita para tener la versión celestial de la cruz? ¿Qué se necesita para tener la versión celestial de la cruz? ¿Qué? Nancy, más fuerte. Tener la revelación de la frialdad. O sea, considerarme un muerto para mis deseos, considerarme un muerto para mis metas, considerarme un muerto para mis planes y saber que quien vive es Cristo en mí. ¿Qué necesito yo para ver la versión celestial de Cristo? Frialdad. Necesitas frialdad para ver lo que Él quiere. ¿Por qué? Porque necesitas hacer un lado un montón de ¿qué? De emociones, pensamientos, ideas que tú te has fabricado de ti mismo, o que te ha fabricado la sociedad o tus papás desde que era chiquito. Mijito, en la casa todos somos abogados, ¿qué crees que vas a hacer? Mijito, en la casa todos somos comerciantes, ¿qué vas a hacer? Mijito, en la casa todos somos constructores, ¿qué vas a hacer? Mijito, en la casa todos somos hoteleros, ¿qué vas a hacer? Mijito, en la casa todos somos restauranteros, ¿qué vas a hacer? Pero cuando tú tengas la versión de Él, necesitas ¿qué? Frialdad. Y la que sigue, ¿qué se necesita para tener la revelación de la frialdad? ¿Qué se necesita para tener la revelación de la frialdad? Amor, no. Estar muerto, no. Intimidad, no. ¿Perdón? Impasibilidad, no. Entendimiento, no. Negarnos al mí mismo, no. ¿Qué necesito para tener la revelación de la frialdad? Esforzarme en la gracia. ¿Qué es la única cosa que me tengo que esforzar? ¿Qué les dije? ¿En qué? En la gracia. Cuando yo me esfuerzo en la gracia,
entonces voy a hacer frío, porque ya no me voy a importar yo. Ya no me importo. Yo ya no me voy a importar. ¿A mí qué me va a importar? Él. Termino con dos preguntas que no son para que las respondan en voz alta, son para ustedes. ¿Ya te estás esforzando en la gracia? ¿O sigues esforzándote en levantar tus brazos en tus fuerzas y que te ayuden tus más cercanos? ¿O eres de los que estás esperando, tienes las expectativas de que te ayude tu papi, tu mami, tu pareja, tu compadre, tu comadre, tu hijo, tu sobrino, tu nieto, tu abuelita, o alguien de los que tú haces tus expectativas? No, es que en la iglesia me deben de ayudar, es que el abogado me tiene que ayudar, es que en la universidad me tienen que ayudar, es que mi vecino me tiene que ayudar. ¿Estás esperando todavía que alguien te levante los brazos? ¿O realmente te estás esforzando en la gracia? Terminamos la grabación. Pasa el grupo de alabanza. Vamos a hacer